Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario es el siguiente. Para empezar, vamos a hacer nuestro repaso electoral habitual. ¿Qué ha pasado en estos 5 días desde que quedaron los resultados de primera vuelta y se perfilan las votaciones de la segunda vuelta para este 19 de junio, solamente con 2 candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Pues bueno, vamos a hablar sobre todo eso. Después del pasón electoral vamos a hablar sobre el debate feminista, que no fue en realidad un debate porque fue solamente un candidato, pero sí fue una sesión de preguntas para charlar acerca de las agendas feministas que van a ser, todo parece indicar, cruciales en las votaciones del 19 de junio. Después vamos a hablar sobre el contralor Felipe Córdoba, que siendo funcionario público sacó su título como abogado en 2 años y medio y sacó además, si no estoy mal, el doctorado. O sea, el tipo hizo una carrera vertiginosa pero sumamente corta. Y para terminar, y aprovechando que todo está absolutamente cooptado por el devenir electoral, vamos a hacer un pequeño repaso de noticias internacionales porque la cosa por fuera de Colombia también está muy caliente. Empecemos. Obviamente, a medida que se acerca la segunda vuelta, que será votada el 19 de junio, domingo otra vez de puente, pues vamos a hacer nuestro acostumbrado repaso electoral. Y para hacerlo tenemos una invitada de lujo, María Paulina Baena, que ahorita está en las tablas, pero pues la voz y cara de la puya del espectador. María Paulina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Santiago, gracias por la invitación otra vez y por vernos de nuevo. ¿Qué le hace sentir este panorama de segunda vuelta presidencial? Es muy loco todo lo que está pasando. Yo me siento como flotando en una cosa muy rara. O sea, creo que nadie se esperaba estos resultados y que ahora de verdad es pura incertidumbre y como a dónde nos vamos a ir. Lo que ha salido en estos días de esta semana ha sido una cantidad de declaraciones. Se lo comparó con AMLO, es decir, creo que la gente conoció mucho más de Rodolfo Hernández en estos últimos 5 días que lo que supo en los meses de campaña previos. Exacto, y además es que yo creo que eso también dice cosas, es decir, un completo aparecido que saca pues casi 6 millones de votos es muy extraño, es un fenómeno, la verdad. O sea, como que este tipo solo lo conozcan en Santander y en estos 5 días se trepe de la forma en que lo hizo y además se siga trepando en las encuestas con una estrategia que es la estrategia del caracol de entre más desaparecido esté mejor me va, pues es muy raro, ¿sí? Toda esta estrategia también que tiene ahora de justamente no ir a debates es lo que lo hace pues casi que un intocable. Ustedes en la puya han hecho videos sobre los candidatos. Basándose en lo que ustedes han hecho, la lectura que han hecho de los 2 candidatos, ¿qué cree usted que puede pasar de aquí al 19 de junio? Nosotros hicimos ese recuento también con una estrategia de tiempo pensando que pues digamos la segunda vuelta iba a ser entre Fico y Petro. Bueno, saquemos estos 2 candidatos al final, hagamos la puya a Petro con 2 semanas, pues 2 semanas antes de que fueran las elecciones y a Fico justo antes de que fueran las elecciones por una cosa como de estrategia y obviamente pues no queríamos caer en esa falsa equivalencia de los 2 son terribles, no, pues los 2 son malos y tomamos distancia de los 2, pero sabemos que hay uno que es peor. Y lo que vimos fue que digamos la primera puya que hicimos que fue a Rodolfo, uno fue también una de las más vistas y pues la que hoy cobra más vigencia y más relevancia, digamos la estrategia que vamos a tener que tomar ahorita, no sabemos cuál va a ser. Si nos ponemos a pensar en el discurso de ambos, pues el discurso de ambos es muy parecido y eso es lo curioso de esto y lo que le va a quedar difícil a Petro también.
casi que hay un empate técnico, ¿no? Como que Rodolfo está un poco por encima de Petro y si se hace todo este cálculo matemático, pues Petro no tiene pues no tiene de dónde arrastrar tantos votos. Creo que está visto que Rodolfo Hernández dice cualquier cosa. Él ha pasado de no apoyar el glifosato hacia apoyarlo, a no apoyarlo, de estar en posiciones invertidas con respecto al fracking, sacó un hilo separándose del uribismo. Ha habido muchas cosas que ha salido a decir y creo que en un punto se pierde el discurso. Creo que Petro en ese sentido, por virtud y defecto, ha sido monolítico. Las entrevistas que le he escuchado a Rodolfo, pues las últimas, digamos, también es pues una persona muy hábil que usa evidentemente pues las falacias y los sofismas para hablar y eso es efectivo, digamos. Que claro, en el discurso todo parece muy bien, él deja claro que se quiere distanciar y desmarcar del uribismo, incluso en la entrevista con Gustavo Gómez se ríe de Fico, ¿sí? Se ríe abiertamente y pues como que dice, ahí podían poner a cualquiera. ¿Se va a reunir con Uribe? Pues claro que me voy a reunir con Uribe, pero yo no cambio mi discurso, habrá que ver eso, ¿sí? Porque pues ha sido pues, un tipo que ha cambiado de discurso y que no le importa también. Y que dice barbaridades públicamente y no importa, y que no va a debates aunque eso sea necesario y no importa, es decir, como que abiertamente rompe de tajo con todo, y eso no importa porque en realidad siento que la gente que lo apoya tampoco ve eso como algo grave, ve como algo más grave que siga el continuismo, que llegue la izquierda incluso, a que se rompa con todo. Lo que llama la atención es que Fajardo, de hecho, le pide que no haya uribismo en la campaña y que garantice que no se va a sentar en el gobierno para sentarse con él, pero al mismo tiempo Fajardo tiene 800.000 votos y el uribismo tiene 5 millones de votos. La pregunta es qué tanto eso le puede servir o quién va a terminar haciéndolo, cediendo o quién va a terminar negándose a aparecer. Fico hizo una adhesión pública desde su discurso de aceptación de los resultados el domingo, pero al mismo tiempo el uribismo se mantuvo muy al margen de los debates, ¿no? A pesar de tener obviamente figuras que simplemente no pueden quedarse callados como María Fernanda Cabal. Álvaro Uribe y el uribismo como un bloque estuvo muy agazapado detrás de cualquier resultado y en esa medida también el apoyo a Rodolfo Hernández es apócrifo, ¿no? No está oficializado. Y no creo que lo esté, o sea, no creo que él se deje meter ese gol, él sabe que esa es su carta y su caballito de batalla, es justamente distanciarse del uribismo. Y si lo hace, termina igual de chamuscado que Fico. O sea, la gente acá, yo creo que con estas votaciones sí dio una clara, o sea, como que mostró que es que ya estamos cansados de eso, ¿sí? No creo que ceda tampoco, o sea, él al final es el candidato, no es ni Fajardo, no es Uribe, no son los uribistas pura sangre que no se pueden quedar callados, o sea, es él. Y él tiene sus formas y sus formas son muy particulares y son muy populistas y eso es lo que lo hace pues un fenómeno al final. Y pues no se dio tampoco ante Petro y en las conversaciones y hacer como todo este acuerdo, no se dio ante Fico ni ante Uribe, ha cedido obviamente, pero ahora yo veo como a un señor que se mantiene en su discurso. Está el asunto de los debates. Rodolfo, y esto sí lo hemos dicho 700 veces, al menos en este podcast, repite sin cesar la misma frase, que es achacarle a todo la corrupción. Sin embargo, el mismo Petro en primera vuelta en un punto dejó de ir a debates, Duque en 2018 dejó de ir a debates, Santos en 2010, si no estoy mal, dejó de ir a debates. Es decir, no es una táctica novedosa, no es una sorpresa, no es una afrenta y sin embargo es triste ver a un candidato que nunca habló o al menos nunca glosó de largo sobre temas importantes, hacerlo. ¿Será que eso sí termina ayudando, no termina ayudando? ¿Qué ha pasado con el papel de los debates en estas elecciones? Yo creo que los debates nos importan a nosotros, o sea, a una parte pequeña de Colombia que los ve, pero siento que la política se debería hacer ahí, o sea, como también necesitamos nosotros saber a qué nos atenemos y un poco confrontar esas visiones y escucharlas, pero pues lo que esto nos demostró es que también quienes están conectados a esos debates. Claro, la estrategia de Rodolfo fue
nos vamos a ocultar, nos vamos a desaparecer de estos espacios y va a ser mi apuesta principal. Y él además lo dice sin aspavientos, es decir, a mí no me va bien, soy malo en esto y no me gusta estar debatiendo con un tiempo corto de 1 minuto y medio. Y por eso les ha dicho a los periodistas, llámenme las veces que quieran, yo les respondo, pero no me va bien en esto. Yo me pregunto también qué pasaría si Rodolfo va a los debates. Por ejemplo, ¿qué pasa si Rodolfo va a un debate como el feminista que se hizo ayer? Hernández es un tipo abiertamente machista y no lo es desde ahora, sino desde hace mucho y no tiene ningún pudor en expresarlo. Claro, Petro también tiene sus toques machistas, pero tiene una capacidad discursiva importante y entiende de lo que se le está hablando. Y yo no sé qué pasaría en un contexto como eso. Y creo que sería incluso peor. O sea, creo que no importaría, no modificaría mucho el voto de la gente. Todos los candidatos han cometido errores, pues es decir, está de verse pues que empezamos con unas consultas que eran 50 y pico personas, después en las consultas quedaron un partidor de 8, se fueron saliendo, al final ahora son 2 y todos cometieron obviamente errores en el camino. Pero ¿qué pasa cuando un candidato está tan pegado de su estratega de campaña como Lesbe Casiro, que es un tipo que además ha trabajado con un montón de políticos distintos? Sí, yo ahí creo que justamente ahí es cuando tambalea toda la firmeza de su discurso. Pues se nota que él es un tipo que si no está asesorado, no sabe cómo responder a las preguntas, no sabe cómo referirse a ciertos temas, no entiende muchas veces de lo que está hablando, se le olvidan cosas. Pues claro, el trabajo de un asesor político y de su estratega es clave, pero entonces realmente ¿quién es ahí la persona que está a cargo de decir lo que está diciendo? Y eso es a mí lo que me hace dudar tanto de una persona como Rodolfo, que cambia tan a menudo de parecer, que cuando además lo confrontan en temas donde se podría retractar, sigue insistiendo en su prejuicio, como por ejemplo el tema de las mujeres, ¿no? Es como le vuelven a preguntar como, pero usted sí dijo que la mujer debía estar en la cocina y él dijo, a mí lo que pasa fue que me tragiversaron, además puso esa palabra. Y después dice, no, a mí lo que pasa es que me tragiversaron, pero yo sí creo que es que las mujeres tienen que estar en la crianza de los hijos en la casa, pero como estamos de mal, a las mujeres les tocó irse a trabajar. Entonces, eso es una clara muestra de que, obviamente, él ahí, cuando lo dejan suelto, es absolutamente fiel a sí mismo. Y por eso yo creo que cambia tanto de parecer y por eso ahora vemos un programa de gobierno que es como la representación del progresismo, básicamente, ¿sí? Cuando en realidad sabemos que es un candidato de derecha que se pasa por la faja de las instituciones, absolutamente autoritario también en su forma de gobernar en Bucaramanga, que le pega manotazos a sus contradictores políticos, es decir, es la ramplonería que si no está contenida por alguien, vemos lo que vemos cuando lo entrevistan y se deja ser el mismo. Bueno, ya para cerrar, María Paulina, o sea, me parece providencial que sea usted quien está haciendo el repaso hoy conmigo, porque ustedes tienen una obra con la puya que se llama Ya que hijo de putas. Yo participo en la obra, obviamente cuento de una vez para que sepan pues que yo soy juez y parte, pero me llama la atención es simplemente porque yo siento que esta ha sido la semana del ya que hijo de putas, ¿no? Como ya Fajardo se jugó sus últimas cartas en irse por la posibilidad del descrédito absoluto, ¿no? Robledo también se la jugó ya que hijo de putas, estamos ya todas las investigaciones saliendo a flote, Vitalogic, ¿no? Como que todo el mundo de verdad se está jugando todas sus fichas y en estas además le sale una investigación a Iván Duque por su financiación, sí, por la financiación de su campaña en 2018 y yo pienso, pero ¿ya qué? ¿No? ¿Ya qué? Y creo que ese espíritu ha poblado sobre todo esta semana. Claro que eso es algo sumamente colombiano, como la de ya irse de frente con todo porque ¿qué tenemos que perder? Pero esta semana creo que ha sido especialmente así después del desasosiego que le quedó a mucha gente, de hecho a la mayoría votante de 8.6 millones que votó por Gustavo Petro, pero además a mucha gente que votó por el centro, pero además a mucha gente que de verdad no sabe dónde sentirse identificada y creo que esa sensación está poblando eso, ¿no? ¿O estoy yo sobreinterpretando el nombre de la obra de la puya? No, es tal cual es, o sea, el ya que hijo de putas es también, fijémonos cuando decimos ya que hijo de putas, es como ya no se puede bajar mucho más. Y yo creo que claro, que el nombre, eso me recuerda mucho a Juanita Vélez, que es una de las guionistas de la obra,
que justamente decía lo que usted está diciendo ahorita y es como, pues esto es el yaqui jueputas, o sea, el rodolfismo es el yaqui jueputas por excelencia. Esta investigación de Duque igual, o sea, es como, pues yaqui jueputas de verdad, o sea, no hay mucho más que hacer. Es también como una sensación colectiva, ¿no? Como pues en verdad ya nos debo putas un poco, pero yo creo que también es como claro, una muestra de nuestra resignación como país, como de nuestra mediocridad también, que al final ese es el nombre de la obra porque es un homenaje a nuestro presidente Duque. Y porque acá pues como adelanto, claro, nosotros decimos un poco en la obra les tenemos primicia y es que los últimos meses de gobierno de Iván Duque tienen su propio eslogan y es el yaqui jueputas. Y esto de lo que estamos hablando, pues de la investigación a Duque, pues obvio, es como, ¿ya para qué? ¿No? O que Rodolfo, un populista que se hizo además asquerosamente rico a punta de las hipotecas de los pobres, sea el nuevo presidente, pues ya que fue puta. O incluso Petro, que se vuelva ahora como lo más seguro cuando era el diablo, pues es el Jackie fue putas, ¿no? Pues en el imaginario pues de la gente, ¿no? No digo que lo sea, porque después me van a coger contra, bueno, hijo de pucha. Pero creo que todo esto es la representación de pues ya estamos un poco cagados y con el agua lejos, pero lo único que se puede hacer acá es darle la vuelta, yo creo, y entender que con eso pues podemos empezar, ¿sí? Como de pronto hasta que sea un punto de partida. Y creo que el punto de partida sí es que tal vez el uribismo no va más. Entonces, ya nos fuimos lejos, pero creo que hay algo de donde sacar una puntada y decir, bueno, de pronto este es un momento para cambiar. Claro, el cambio ahora es complicado y es inesperado, pero sí es un cambio, definitivamente. Bueno, ya saben entonces que Jackie fue putas, la obra de La Puya, con participación especial de este servidor, está en el Teatro Astor Plaza. ¿Hasta cuándo? Vamos a estar, ojalá, hasta el 7 de agosto, la posesión presidencial, entonces. Pero estas 3 semanas que se nos vienen, antes de la segunda vuelta, van a estar muy, muy calientes en la obra, entonces ojalá no se la perdieran estas 3 semanas. Buenísimo, están haciendo actualización, ¿no? Del guión según vaya avanzando la cosa. Sí, todo el tiempo, esto es un guión vivo. Ah, qué interesante. Bueno, listo, perfecto. No, pues allá, ya lo saben, en el Astor Plaza, calle 67 con carrera 11, van a encontrarse los miércoles y los jueves, Jackie fue putas, la obra de La Puya. Así es. Continuando con asuntos electorales, hoy estamos grabando, esto es viernes 3 de junio. Ayer, jueves 2 de junio, tuvo lugar el debate feminista organizado por Volcánicas y por Organización Artemisas. Ya me corregirán nuestras invitadas si estoy omitiendo nombres de organizaciones. Pero fue un debate que estaba pensado para llamar a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro para que hablaran sobre las agendas feministas de cara a la segunda vuelta. Sin embargo, solamente asistió Gustavo Petro y tuvo lugar una sesión de preguntas, y para hablar sobre lo que pasó anoche en el debate feminista se encuentran con nosotros Itamaría Díez y Catalina Ruiz Navarro de Volcánicas y de Las Viejas Verdes. Itamaría, Catalina, bienvenidas a Capital Político, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti por invitarnos. Hola Santiago, no, chévere estar acá, charlemos. Bueno, háganme un resumen de lo que pasó ayer. Bueno, yo lo primero que diría es que lo de ayer fue la culminación de 6 meses de trabajo. Detrás de esta organización estábamos sí, Volcánicas y Artemisas, también la Red Nacional de Mujeres, la Cumbre de Mujeres y Paz, Caribe Afirmativo, la Casa de la Mujer, más de 30 organizaciones feministas regionales y de todas partes de Colombia. Y duramos 6 meses en un trabajo muy arduo de definir las preguntas, de hacer mesas técnicas para ver qué era lo que las organizaciones del movimiento feminista veían que se necesitaba en el país, cuáles eran las prioridades para los próximos 4 años, y a partir de eso, ayer lo que pasó fue la culminación de todo ese proceso que fue muy largo. La gente a veces cree que los debates son esas 2 horas, pero como esto es un debate feminista con articulación feminista, todo tenía que construirse en colectivo. Y eso fue de las cosas más retadoras del debate. Cuenta si quieres tú, Ita, cómo nos fue ayer. Bueno, ayer, después de todo esto que cuenta Cata,
llegó finalmente Gustavo Petro, que fue el único candidato que nos confirmó. Rodolfo Hernández declinó la invitación. Y bueno, teníamos planeados todos los escenarios realmente, que llegaran los dos candidatos, que llegara un candidato, que no llegara ninguno. Finalmente nos fuimos con el segundo escenario, llegó Gustavo Petro bastante tarde, 2 horas en llegar, entendemos que tuvo imprevistos, inconvenientes, sufrimos muchísimo. Estábamos a punto de lanzar el tercer escenario, un panel de expertas, pero bueno, nada, estaba todo el equipo, estaba toda la seguridad, realmente sí teníamos garantías de que iba a llegar Gustavo Petro, solo que 2 horas después de lo acordado. No fue una entrevista porque, pues más bien fue un interrogatorio, diría yo, porque quedó sentado en el banquillo entre las feministas y las organizaciones LGBTIQ+, que también fueron muy importantes en la construcción de este proceso y en la elaboración de las preguntas. Y pues nada, el candidato respondió estas preguntas, obviamente por cuestiones de tiempo, por todo lo que se había retrasado, por toda la producción que había detrás, la infraestructura tecnológica que hubo detrás, pues no pudimos hacer la cantidad de contrapreguntas que queríamos haber hecho. Nos tuvimos que reducir mucho en ese lado por los inconvenientes de tiempo, pero más allá de eso se realizaron todas las preguntas que se construyeron colectivamente con las 36 organizaciones. Y bueno, la verdad es que este era un debate que iba a ocurrir originalmente en la primera vuelta, estaba planeado para el 4 de mayo, empezamos a ver que los candidatos no estaban yendo a debates y para nosotras sí era muy importante que vinieran y que hubiera, pues porque esto, a diferencia de los debates de los grandes medios que tienen todas las cámaras, todas las facilidades para hacer streaming en cualquier lugar, pues esto les cuento que fue reuniendo plata, así centavo a centavo, todas las organizaciones feministas para hacerlo, y eso fue también una cosa muy difícil, y afortunadamente lo movimos para comenzando segunda vuelta, porque creemos que esa fue una decisión buena que le dio relevancia al debate. Creo que en este momento, más que nunca, el voto de las mujeres en Colombia va a ser algo decisivo. Entonces, pues nada, la verdad estamos muy contentas con cómo salió todo. Fueron muchos nervios, fue mucho trabajo, fue angustia hasta el último minuto, pero yo creo que estamos muy contentas con el resultado. En el momento en que declinó la invitación Rodolfo Hernández, se volvió, bueno, no vamos a debatir sobre si era debate o no, porque estaba pensado para hacer un debate, pero sí se convirtió en una sesión de 1 a 1 con el candidato por el que se asume o se presume que el 100% de quienes asistieron votarían. Yo no diría 100%, creo que habría blanquistas todavía entre la audiencia, pero mira, lo que sucedió ahí es que esto le convino al candidato que fue. Si hubiera ido solamente Rodolfo, habríamos hecho exactamente lo mismo. Lo que iba a pasar era que el candidato que llegara iba a tener una gran plataforma con las mujeres, y el candidato que no fuera, si Gustavo no hubiera llegado al debate, habría sido, yo creo que catastrófico para él. Absolutamente, quedaba muy mal. Que le iba a costar mucho votar por Gustavo Petro si no llegaba al debate. Ahora, yo quiero agregar algo también sobre lo que pasó ayer, y es que varias veces nos sugirieron enviar a una mujer representante de la fórmula o del partido, ¿no? A Francia como vicepresidenta, o un debate de vicepresidentas, Marlene versus Francia. Y de hecho, en varios comentarios nos han recriminado que no fuera así. Y para nosotras era fundamental que fueran los candidatos, porque históricamente los acercamientos de las mujeres y de las feministas hacia los debates políticos han sido respondidos así, mandando a otras mujeres a hablar con las mujeres, un poco siguiendo la lógica de ustedes hablen allá, en la cocina. Exacto. Los hombres seguimos por este lado, los candidatos con los señoros grandes medios hegemónicos, y eso era algo que no teníamos muy claro que no íbamos a permitir que pasara. Las feministas siempre estamos en la oposición de los gobiernos, porque hasta ahora no hemos tenido un gobierno feminista, entonces vamos a estar haciendo veeduría, quede quien quede, incluso si queda el candidato que ha sido favorecido por la mayoría de las feministas. ¿Qué respondió Petro acerca de los cuestionamientos constantes que se le han hecho desde el feminismo? ¿Qué estaba pensado para preguntársele en esos temas que son obviamente las que hacen que exista una crítica constante del feminismo a Gustavo Petro? Ayer en el debate ese no fue uno de los puntos que tocamos, porque las preguntas que teníamos formuladas eran las mismas preguntas para ambos candidatos.
Sin embargo, eso no quiere decir que no seamos críticas con eso frente a Petro. La candidatura de Petro en el pacto histórico, de hecho, es algo de lo que casi que semanalmente hablamos en Volcánicas, en el formato de noticiero que manejamos, que es La Caldera. Previamente también al debate, hicimos un ejercicio de análisis y de comparación de las propuestas programáticas de todos los candidatos en primera vuelta y de sus acciones, omisiones y trayectoria. En esa parte hicimos esa lectura y ese análisis, ¿no? Y obviamente esa confrontación, y evidentemente es algo con lo que las feministas no estamos para nada de acuerdo, que hemos señalado durante mucho tiempo, no solamente en campaña, sino algo que siempre vamos a seguir haciendo, y es, mira, tienes a estos personajes señalados, no puedes estarlos apoyando con un proyecto feminista, y creemos que de alguna manera ha habido avances en ese aspecto. Holman Morris salió de la campaña y es un personaje que no puede estar hablando de un proyecto con afinidades feministas, y bueno, y esperamos que siga por ese lado. Yo creo que ayer algo que sentimos muchas, ojo, ¿no? Que también no aceptamos que tuviera sentada al lado a ninguna asesora que le fuera a ayudar. Fue él contra 300 feministas que había en el lugar. No fue un 1-1. Lo percibimos o lo notamos abierto, vulnerable. Sentimos que reconoció las fallas que tiene el feminismo. De hecho, se rajó en la pregunta de sexo, género y orientación sexual. Tuvimos un hombre con hombre, mujer con mujer, pero pues todo bien. Está muy bien que reconozca que tiene mucho que aprender del movimiento feminista. Cuando tampoco supo explicar el mansplaining, se dejó explicar, afortunadamente. Sí. Creemos que hay una posibilidad de conversación y de avances y de entender estas exigencias con este candidato. ¿Cómo están preparando la incidencia política feminista de cara, primero, a las elecciones del 19 de junio y segundo, para recibir a quien sea que quede de presidente después de las elecciones? Este ejercicio fue una primera preparación, o una de las muchas preparaciones que se están armando. Con 6.000 personas. Hay muchas articulaciones en este momento avanzando y adelantando agendas. Esta semana hubo una llamada, precisamente, comenta Kat, en la que se conectaron 6.000 mujeres de todo el país. Y este ejercicio que hicimos desde las organizaciones y desde el periodismo también, de alguna manera sabíamos que podía que no llegara ningún candidato y nos quedáramos con todo este trabajo de reunir las inquietudes y las necesidades y las exigencias de organizaciones que trabajan con mujeres y personas LGBTIQ+ en todo el territorio nacional. Obviamente esto sabíamos desde que empezamos a desarrollarlo, que más allá de ser unas preguntas de un debate, nos iban a dejar un mapa de ruta de control político, de veeduría, de seguimiento, a sea cual sea el presidente elegido. Ahora, ante los dos escenarios que hay, sabemos que seguramente si queda Gustavo Petro, le haremos oposición en todos los asuntos que sea necesario hacerlos de género y derechos humanos. Si queda Rodolfo Hernández, lo que se viene es una resistencia la más miedosa y preocupante para atajar y la imposibilidad de avanzar, ¿no? Creo que va a ser un enfoque en no retroceder lo que hemos ganado, y pues son dos escenarios muy distintos. Sí. ¿Qué ha pasado con la representación partidista, es decir, con el esquema político convencional y la participación? ¿Cómo se preparan para aumentar su caudal electoral? Hay un problema de fondo en el sistema electoral colombiano que hace que se empiezan a crear como unos monopolios políticos en donde los grandes jugadores son los que siempre pueden participar, y una gran prueba de eso es estamos listas y digamos, o sea, después de que esa lista no pasó, tocó hacer vaca para ver cómo iban a reponer el dinero por los votos que no lograron, y eso es una cosa muy injusta porque le da una ventaja de entrada a los partidos políticos que llevan años y décadas, y a los nuevos partidos se las pone muy difícil. Hay una cosa con las mujeres y la política, y es que hay muchísimo castigo para que las mujeres salgan a la política, y esto es desde el comienzo. En general, mientras las mujeres estemos hablando de temas de la vida privada, todo bien, pero en el momento que hablamos de lo público estamos haciendo una transgresión, y si esa transgresión es para llamar a más mujeres a hacerlo, pues más difícil todavía. Entonces,
hay unos factores estructurales de género que hacen que las mujeres no puedan entrar a la política. Hay mucha misoginia y mucha violencia política con las mujeres. Hay un know-how político que tienen todos estos, lo que llamamos nosotros en Colombia, todos esos lagartos políticos, saben a dónde tienen que estar parados, a quién le tienen que hablar, con quién se tienen que Pues sentar. estamos viendo con quién se están yendo muchos personajes de centro en este momento. Entonces eso es técnica, o sea, la política no es solamente tengo estas grandes ideas y se las voy a contar a las personas. Ahí hay una cosa de técnica política, de cómo se consiguen esos votos, quién los pone, con quién se habla, cómo se tiene presencia territorial y cuánta plata cuesta esa movilización y esa ida a hablar con un montón de gente. Y las feministas de pronto todavía no tenemos eso, pero yo sí digo una cosa, y es que en 4 años esto ya está empezando a cambiar. O sea, este año vimos 3 votos más para la izquierda que probablemente fueron de jóvenes y que nosotras hemos especulado que vienen de como consecuencia, sí, hubo 3 millones más en primera para Petro. O sea, eso son cosas que yo creo que hay una juventud que se está politizando, que le interesa muchísimo más, muchas mujeres jóvenes feministas que hoy tienen 14 años y que en 4 años van a estar votando, y podemos empezar a ver cosas como las que pasaron en Argentina y en Chile, en donde empezaron a llegar unas juventudes a las urnas, juventudes tradicionalmente apáticas, y que empiecen a mandar la parada. Las mujeres tenemos pocos incentivos para ir a votar, porque no hacemos parte de la vida pública, porque no nos pagan bien, porque las vainas suelen seguir igual de jodidas para nosotras o peor con los gobiernos que llegan. Entonces las mujeres se sienten muy desilusionadas por la política, y activarlas políticamente en esas ciudadanías para que salgan a votar es algo difícil, pero es algo en lo que trabaja permanentemente el movimiento feminista. ¿Cómo ven, precisamente pensando en esos votos de las mujeres versus los votos feministas? Este es un versus hipotético y entre gigantescas comillas, pero la manera en la cual la conversación se lleva a cabo, las conversaciones se llevan a cabo, que hacen que efectivamente una persona que tiene un lenguaje como el que maneja Rodolfo Hernández prospere muchas veces no solo a pesar de, sino gracias a la utilización de ese lenguaje que se oculta como frentero. Es decir, qué hacer o qué recomendaciones hacer, más que pedirles que lo resuelvan, es qué opinan ustedes que debe hacerse para que la conversación se lleve a cabo en términos o de manera en que prevalezca pues primero la no violencia en el lenguaje, y segundo, que queden claros los puntos a los cuales se aspira a llegar desde una visión, no sé, más inclusiva, feminista de las cosas. Un punto para arrancar a responder es entender que el machismo no es exclusivo de los hombres, que hay muchas mujeres machistas con esa misoginia interiorizada. Bueno, todas fuimos criadas en una sociedad patriarcal. Y pues hay que entender también desde ahí que para muchas mujeres ese discurso no es violento y no resulta violento, y ahí reconocer que nos ha faltado muchísima educación, muchísima pedagogía, muchísimas campañas contra la violencia de género para saber identificarla y para saber nombrar estos discursos. Hay una disyuntiva muy complicada con el caso de Rodolfo, y es, por un lado, sabemos que no se le pueden viralizar los contenidos porque está capitalizando esa viralización y esa indignación en redes sociales, pero por otro lado, como feministas nos surge denunciar estas actitudes y estos comentarios violentos, porque finalmente sí hay muchas mujeres formándose a través de la opinión pública y entendiendo por qué es peligroso que este personaje valide, legitime nuevamente el discurso machista, pero es que estamos hablando de un machismo que nos retrocede unos 50 años. ¿Qué pasa cuando en televisión nacional se le abren los parlantes, los micrófonos a este señor y ya está validado y legitimado como un presidente de un país, y los hombres agresores, maltratadores en los hogares se sienten empoderados por esto? ¿Qué va a pasar con las mujeres en esos hogares? ¿Qué esperamos que pasen? Tita María y Catalina, muchísimas gracias. Espero que esta sea apenas la primera vez que nos sentamos a hablar en este espacio Capital Político, que es de ustedes y que también es enemigo declarado de la objetividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos un tema que es nacional, no electoral. Resulta que el Contralor General de la Nación
Felipe Córdoba, graduado de Relaciones Internacionales, sacó un pregrado de abogado en 2 años y medio y posteriormente se graduó de doctor, y en ese proceso completo duró 4 años. Desde hace un tiempo, periodistas de Caracol Radio le venían siguiendo la pista y hoy apareció la denuncia de que en la tesis del Contralor General se detectó plagio. Lo detectaron varias personas, investigadores, periodistas, académicos. Y este es un tema pues que nos debería poner a reflexionar sobre todo acerca de lo que creemos nosotros que son las funciones de los entes de control, no solamente en términos de qué hace cada una de las entidades, sino qué representan dentro de lo que nosotros vemos desde la ciudadanía. Para hablar sobre esto, se encuentra con nosotros la directora de Justicia, Vivian Neumann. Vivian, bienvenida a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, o sea, yo lo estoy diciendo, pero un poco necesito casi que la validación. Es una locura, ¿verdad? Graduarse de abogado y después de doctor en abogacía en 4 años es muy poco tiempo, sobre todo cuando uno lleva todo ese tiempo ejerciendo como contralor. En 2 años, él alcanza a homologar algunas de las materias porque él venía de una carrera de relaciones internacionales o algo por el estilo, en el que algunas materias pueden servir, pero algunas, hay muchas materias que son muy propias del estudio del derecho que no te dan en ningún otro lado. Y él alcanza a estudiar todas esas materias, los consultorios jurídicos, todo eso en 2 años, y además hacer la tesis doctoral y además hacer un gran contralor en medio de la pandemia con todos los problemas que se generaban en la pandemia. Desde afuera, quienes hemos visto a quienes estudian derecho, pues en el derecho hay que leer folios, códigos y códigos y códigos, que no me parece que dé la vida para eso, pero al tiempo, hasta que no aparece la palabra plagio, nadie estaba señalando ni levantando las cejas. Eran muy pocas las voces que se habían alzado para pedir que se investigara qué era lo que estaba pasando con los estudios del Contralor. Había habido poca gente que levantara la ceja, pero sí recuerdo un muy buen artículo del Espectador en el que también se cuestionaban las materias que son prerequisitos para poder luego cumplir otros requisitos. Es decir, tú no puedes estudiar derecho tributario sin haber hecho introducción al derecho y así tampoco puedes hacer una tesis como doctor si todavía no eres un abogado porque no tienes el conocimiento. Entonces, una cosa no puede funcionar al mismo tiempo que la otra. Se necesitan etapas. ¿Por qué querría Carlos Felipe Córdoba sacar un doctorado en tiempo récord? Muy buena pregunta, Santiago. No lo sé, pero en algunos cargos a veces te valen ser un académico con doctorado en lugar de otros años de experiencia y de trayectoria. Como que si tú puedes demostrar que has elegido la carrera académica, tienes un doctorado, eso puede ser equivalente a los años de experiencia que se requieren en la profesión jurídica en algunos temas. No sé en cuáles en este momento, pero puede que una cosa valga por la otra. En general no se había hablado mucho del Contralor, ¿no? Cuando hablamos de los entes de control durante el gobierno de Iván Duque, pues hablamos de Francisco Barbosa, que es su mejor amigo, y de Margarita Cabello, procuradora, que fue su ministra de Justicia. Hablamos del registrador Vega, que fue elegido en medio de gran polémica. Estamos en tiempos de elecciones, entonces pues ha pesado muchísimo la figura de Alexander Vega. Y no habíamos hablado de Carlos Felipe Córdoba, pero un poco queda la sensación de que es otra cabeza de un ente de control metido en un escándalo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan deteriorados en términos de la representación o del liderazgo, de las cabezas visibles de estos entes de control? Yo no le he seguido la pista en sus relaciones políticas. Él tuvo una muy buena votación en el Congreso de la República. Yo no sé si tú te acuerdas que él competía con José Félix Laforín, y él tuvo una votación de 60 y algo, mientras que Laforí tuvo como 12. Pues él tenía un reconocimiento político en el Congreso. No me arriesgaría yo a decirte mucho más sobre sus relaciones con el Ejecutivo, que sí son muy claras en la Procuraduría y que sí son muy claras en la Fiscalía General. Pero es que yo creo que yo me quiero volver a centrar en la conducta de este señor que además se encarga de controlar la corrupción, ¿no? Y que su conducta está mostrando
un abuso en beneficio personal también, porque si lo miras más en detalle, la Contraloría firmó un convenio con el Politécnico Gran Colombiano cuando él llevaba un año en el cargo para que los funcionarios de la Contraloría pudieran estudiar en el Politécnico. Resulta que se necesitaba un mínimo de personas para estudiar y no se obtuvo ese mínimo de personas. Y sin embargo, él sí decidió meterse al Politécnico. Ya de entrada parecía como una cosa extraña, como un conflicto de interés potencial, que él promoviera un convenio con el Politécnico y que luego se beneficiara él del mismo, aunque él dice que no se benefició porque él finalmente lo hizo directamente porque no hubo el número de personas necesario. Luego, que en un tiempo récord logre hacer todo esto y que le encuentren en el periodista Barrientos, que le encuentre 5 irregularidades, porque él cuenta que hay fragmentos completos de esos que tú cortas y pegas de internet, presentando ideas de otras personas como propias porque no pone la fuente, que lo hace, concluye también parafraseando sin decir de quién está tomando las ideas, que hay otros pedazos con comillas sin citas, que no hay ningún rigor académico, que incluso hay autoplagio, lo que se conoce como autoplagio. Todas esas irregularidades, si tú las miras desde diferentes ópticas, en nuestro régimen hay responsabilidad ética, disciplinaria y podría incluso haber responsabilidad penal. Hay ética porque puede haber un conflicto de interés, hay disciplinaria porque hay una falta gravísima y podría incluso haber una falsedad ideológica en documento privado. A mí me parece que esto es una cosa muy seria y que no es solamente las relaciones, sino de la conducta de quien tiene que ser un modelo para el resto de la ciudadanía. O sea, si el Contralor es el encargado de vigilar las finanzas y la corrupción dentro del Estado, pues en las entidades públicas, ¿quién se ocupa del Contralor? En realidad lo acusa el fiscal ante la Corte Suprema y la Corte Suprema es la que lo juzga. Entonces aquí dependemos de que el fiscal recoja esta información que ahora es pública, que es un hecho notorio, y con base en ella defina si debe o no acusar al Contralor. Sobre la percepción, es simplemente porque creo que se ha hablado mucho en estos días de instituciones, de institucionalidad, y creo que el caso de Córdoba repercute en un diálogo que venimos teniendo desde hace un buen tiempo en Colombia sobre quiénes están a la cabeza de las cosas. Finalmente, que tengamos un contralor que pueda tener, ¿no?, que tiene un conflicto ético, que tiene un problema disciplinario que puede tener incluso implicaciones penales, pues es irse muy hondo cuando se trata de quienes están encargados de vigilarlo, ¿no? Eso existe, creo que eso repercute simplemente como en la confianza de la gente en el Estado. El problema es de confianza en la persona, en el ejercicio de su función, porque ¿qué puede haber hecho un contralor si en las noches, en los sábados y en los domingos se la pasaba era estudiando? Ni en medio de una pandemia que representa tantos retos, ¿cuáles son entonces los resultados que podemos esperar de él? La confianza está rota. Cuando dijeron que la tesis estaba mal hecha y que cómo era posible este avance vertiginoso, pues en parte también están los asesores, lo cual pues es una locura porque todo ese tiempo que se gasta e incluso los ahorros de tiempo corren por cuenta del Estado, que pues es de nuevo parte de lo que configura un gran problema. Bueno, pero los asesores pueden ser asesores que él contrata personalmente y no necesariamente comprometen el dinero público, eso no lo sabemos. Pero sí ponen en entredicho la huella en esa tesis doctoral, porque ese es un trabajo personalísimo, es un trabajo que hace uno para producir un conocimiento nuevo en el que las personas normalmente se dedican a profundizar, a equivocarse, a echar para adelante, a echar para atrás, y solo después de un tiempo de haber madurado todo eso, pues pueden producir el conocimiento nuevo. Pero si esto se hace con asesores en plural, pues puede que ponen entredicho un poco el aporte de él personalmente. Claro, y es que esa es la otra cosa, ya para cerrar, y es la idea del doctorado, porque si el doctorado es como el producto último de la excelencia académica. Bueno, ahorita se estaban vendiendo en este país postdoctorados, yo no sé exactamente cómo funciona eso, pero el doctorado era como el punto, ¿no?, la cumbre más alta en términos de la vida académica, y eso requiere, como todas las cumbres, un tiempo de ascenso suficiente para no morir del soroche. Tienes toda la razón en tocar eso, el
el sistema académico. Hay un libro muy bueno de Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos sobre la profesión jurídica, cómo el sistema académico en la profesión jurídica no está lo suficientemente regulado y cómo el ejercicio de la profesión jurídica está moldeado por el mercado. Esas dos cosas hacen que los efectos del trabajo que hacemos los abogados en Colombia sean nefastos. Pues Vivian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Perfecto, pues vamos a quedar todos muy pendientes para ver qué avances hay tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, como en la misma ética de todos los colombianos frente a este caso. Como les había anunciado al comienzo, vamos a aprovechar que la agenda está absolutamente copada por temas electorales y vamos a hablar sobre algunas noticias internacionales que deberían estar llamando nuestra atención. Para hacer este repaso de noticias, vamos a hablar primero con el internacionalista Mauricio Jaramillo Jacir, quien ya conocíamos de la época de Puntos Capitales en 2020. Mauricio, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Santiago, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá. Lo primero, a menudo se hacen comparaciones y pronósticos basados en la vida de otros países, ¿no? Tenemos la clásica, nos vamos a volver como Venezuela, pero hay muchas otras que han venido surgiendo. De lo más notorio que ha pasado en esta semana desde las votaciones de primera vuelta es que al parecer Rodolfo Hernández le va a quitar a Gustavo Petro la posibilidad de ser AMLO en Colombia. ¿Cómo caben o cómo ve usted desde la perspectiva de un internacionalista estas comparaciones? Rodolfo Hernández es muy difícil de comparar y de poner en un plano en buena medida porque sabemos muy poco de lo que propone. A mí el que más me parece sin duda alguna es a Donald Trump por la incorrección política de la que él se alimenta y que pues, para mí es muy problemática con la democracia, es decir, uno no puede convertir las mujeres venezolanas son fábricas de hacer niños, las mujeres no pueden gobernar, le va a pegar un tiro, le pega un puño, no, lapsus, ahí lo que veo es una sistematicidad, porque todos nos equivocamos, yo creo que todos nos hemos equivocado en el lenguaje, en posturas, entonces me parece que la incorrección política es lo que más lo asemeja a él tal vez a Jair Bolsonaro y a Donald Trump. Pero luego el relato de la historia, Santiago, que él vende es de un empresario exitoso. Por eso yo ahí, por ejemplo, lo distanciaría de Nayib Bukele, que basa un poco su atractivo en que es millennial, en que tiene un manejo de redes interesante él mismo. Bolsonaro me parece que es otra historia. Entonces yo sí creo que esta historia de yo soy tan rico que no tengo que robar, no necesito llegar a robar y voy a donar mi sueldo, es lo mismo que dijo Trump. Trump, de hecho, también llevó a cabo esta promesa de donar su sueldo. Entonces yo pensaría que incorrección política, la historia de éxito de un empresario y toda esta idea de yo sí, la verdad, soy independiente políticamente y meto en una caja a todos. A Trump le tocó aliarse con el Partido Republicano porque si no, no podía ser presidente. Entonces ahí yo veo un parecido más con Donald Trump por el antiestablecimiento, su cercanía a este modelo empresarial. Y obviamente finalmente, porque creo que eso, sobre todo hoy en día, está marcando la pauta en el mundo, Santiago, hay una marcada incorrección política. Una entrevista para pasar a lo otro, y es cuando dicen, no, es que nos vamos a volver Venezuela, nos vamos a volver Nicaragua, es que la izquierda esto y la izquierda aquello. La revista Semana publicó en estos días una entrevista con Malcolm Díaz, el historiador, que dice que es muy difícil una venezolanización de Colombia. ¿Esto en qué términos funciona de nuevo? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene sobre esos procesos que son tan populares en la conversación, pero que al mismo tiempo no tienen ningún sustento aparente? El uribismo es una fábrica de conceptos, neocomunismo, castrochavismo, estado de opinión, odio de clases, revolución molecular disipada, es muy hábil para poner a circular términos que terminan teniendo un efecto porque suenan, Santiago, muy refinados, suenan muy dicientes, cuando en realidad no tienen, todo lo que acabo de decir, por ejemplo, de esos conceptos no tienen ningún sustento. Es muy difícil que alguien se vuelva como Venezuela porque ya han pasado 7, 8 años de una dramática crisis y en ese tiempo, el progresismo, a mí me gusta más hablar de progresismo que de izquierda, digamos. El progresismo en América Latina ya tomó distancia de Venezuela. Usted mencionaba ahorita el caso de México, por ejemplo, el caso de Chile,
con Boric, el caso de Honduras con Xiomara Castro, perdón, el caso de Argentina con Alberto Fernández, incluso el mismo Lucho Arce en Bolivia. En ninguno de esos países ha habido una venezolanización, ni han virado hacia un modelo similar al de Daniel Ortega. Me parece que hoy hay una izquierda, un progresismo más maduro, incluso más fragmentado. Ya empezamos a ver incluso disensos entre Boric, que es mucho más moderado, y Fernández, AMLO, digamos que están más en la línea de vamos a solidarizarnos hasta cierto punto con Venezuela, pero de ninguna manera uno podría pensar que hoy los estados corren el riesgo de seguir el modelo venezolano y termino, perdón que me ha extendido. Venezuela está volviendo a la economía de mercado cada vez más, moderándose, está privatizando, dolarizó la economía. Entonces, el cuento de que Colombia se va a ver como Venezuela, ya la gente no se lo come, Santiago, y vimos de hecho el resultado del uribismo en la primera vuelta, lo cual demuestra esa pérdida de efectividad de esos, entre comillas, conceptos. Pasemos ahora sí a temas que atañen a lo internacional, porque estamos viendo precisamente tres circunstancias en Estados Unidos que son herencia del paso de Trump por la presidencia. Por un lado está la crisis de la falta de regulación para las licencias de porte de armas. Por otro lado está la potencial reversión del fallo Roe versus Wade, o las leyes que limitan el acceso al voto, aunque no sea obviamente esa la narrativa sobre la cual se venden estas leyes pasadas en los distintos estados de cara a las elecciones primarias, como que Estados Unidos está pasando una crisis democrática bastante fuerte y no parece estar el Partido Demócrata a la altura de esa crisis. ¿Será que tienen con qué hacerle frente a la avanzada republicana para estas elecciones al Congreso y algunas elecciones locales? Lo que vemos, por ejemplo, con la puesta en entredicho de la sentencia Roe versus Wade, que pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como todavía el Partido Republicano está en negación frente a las masacres, por ejemplo, en Uvalde, en Texas, o en Michigan, qué sé yo. Yo lo que creo es que aquí hay una deriva, una furia fascista muy grande en el mundo, que se está tomando algunos de los partidos de derecha en Europa y en Estados Unidos. No sé si eso, esperemos que no llegue a América Latina. Uno lo ve en el discurso frente a la migración, las armas, eutanasia, aborto, dosis personal. Y lo que hemos visto concretamente es que Trump dejó un partido conservador o republicano totalmente radicalizado, empoderado, y creo que si habíamos pensado que el capítulo de Trump quedaba cerrado con la elección de Joe Biden, pues no nos equivocamos. Yo siempre digo, hay más trumpismo que Partido Republicano hoy en Estados Unidos. La buena noticia para mí, porque soy progresista, es que eso también está pasando en el Partido Demócrata, pero al contrario, y fuerzas que no tenían cabida antes empiezan a surgir y vemos en Estados Unidos un contrapeso progresista. Hay hoy una izquierda en Estados Unidos que es viable, por ejemplo, con Bernie Sanders. Hace 30 años hubiese sido imposible. Alexandra Ocasio-Cortez, Jim McGovern. Entonces lo que vemos también es una respuesta, pienso yo. En ese pulso yo sí creo, Santiago, que va a ganar, se va a imponer el Partido Republicano, que tiene muchos más recursos. Hay también un desprestigio marcado de Biden, a quien la gente acusa de ser débil, y eso también tiene que ver la guerra en Ucrania. Entonces yo pensaría que aquí hay una revancha fascista que se está tomando el Partido Republicano y que es muy preocupante, y ahí sí coincido, para la democracia estadounidense. ¿Será que esto es un modelo que va a seguirse repitiendo en los países? Es decir, que el centro de ninguna manera bloquea a la ultraderecha, pero en cambio sí bloquea las posiciones más progresistas dentro de los partidos, porque en Colombia pues puede ser un poco así. Nosotros llevamos desde el 2002 con una derecha que está absolutamente acaparada por el uribismo, que inevitablemente para mantenerse a flote ha votado por el uribismo, ha conectado con el uribismo, y hasta hace muy poco tiempo se ha venido pensando realmente en las posibilidades que existen aún como una hipótesis de una derecha separada del uribismo, pero la verdad es que por el capital electoral no tienen cómo, y en el Partido Republicano es muy similar, mientras que el Partido Demócrata, en cambio, desde el centro ha bloqueado las posiciones más progresistas. ¿Esto es parecido de alguna manera a lo que ocurre en países en Latinoamérica? ¿Podría replicarse algo de este modelo? Yo pienso que en América Latina, el caso colombiano, Santiago, es muy complejo por lo que está ocurriendo. Quien se ha impuesto es el centro,
y de hecho esto tiene que ver con la pregunta sobre la venezolanización de terceros países. Cuando uno ve la manera en que gobierna Boric, cuando uno ve la manera en que gobierna Fernández en Argentina, están gobernando bajo la figura de una coalición del progresismo con el centro. Y lo que pasa es que también hay que reconocer que el centro chileno, igual que el centro argentino, han tenido más grandeza y han dicho: nosotros tenemos muchas más compatibilidades con el progresismo que con la derecha. Entonces no tiene, aquí en Colombia convertimos esto en una novela, ¿no? Entonces la gente del centro, yo estoy esperando a que me llamen, a que me digan, y en realidad acá, hombre, por una cuestión de coherencia ideológica, por lo menos el centro que tenemos en Colombia, esa franja de verdes, liberales, neoliberalismo, liberalismo progresista, debería virar hacia el pacto sin que se lo propongan, como hizo el Partido Demócrata Cristiano en Chile, el Partido Progresista en Chile, los ambientalistas de Jasna Provost, sin que se los pidieran, dijeron: nuestro proyecto es mucho más compatible con el de Boric, nadie tiene que venir a buscarme. Hoy el ministro de Hacienda, por ejemplo, de Alberto Fernández Guzmán, es un tipo recontra de centro, es un tecnócrata, no es ningún militante del Partido Comunista Argentino. Entonces, en América Latina, yo creo que quienes están gobernando en buena medida, cuando hablamos de progresismo, en realidad es un progresismo muy cercano al centro. Ahí el centro se ha ubicado muy bien y ha definido un papel histórico. Eso está pasando hasta cierto punto en algunos países europeos. Uno lo ve, por ejemplo, en Alemania, y uno lo ve en Francia. Ese, yo creo, centrismo bloquea de todas maneras ese fascismo, y lo vimos, por ejemplo, en la elección francesa, bloqueando la llegada de Marine Le Pen. Lo vemos incluso en Grecia, donde la extrema derecha de Amanecer Dorado es muy fuerte. Creo que en algunos países como Estados Unidos sí hay un radicalismo preocupante. En Reino Unido hay un radicalismo preocupante, y me parece que en Colombia nos vamos a decantar. El centro acá en Colombia, para responder al comentario, tiene dos opciones: ser una franja de opinión en la que mucha gente se siente representada, pero que no tiene una colectividad política, que no toma la forma de partido, y es lo que está pasando. Y eso es una franja en la que pues cada uno decide lo que quiere hacer. Y la otra opción es que ser una colectividad. ¿Qué le conviene más a Colombia para evitar, insisto, esta deriva fascista que en el plano mundial es una realidad? Pues que el centro sea una colectividad y que la gente tenga alternativas y pluralismo. Si el centro termina convertido en una franja, yo pienso que puede correr el riesgo incluso de desaparecer. Boric es un tipo que lleva menos de 100 días en el poder y sin embargo ya están copando las encuestas sobre aprobación, desaprobación. Se habla de que está en un punto muy bajo de desaprobación histórico y es como, bueno, tiene menos de 100 días en el gobierno. Y yo, a riesgo de sonar como un defensor de Boric, simplemente porque me parece que es una medida de tiempo muy corta para evaluar cualquier proceso de gestión administrativa, pues le pregunto, ¿será que este va a ser el común denominador? Es decir, ¿será que ya se quedó definitivamente así? ¿Será que Boric tendría que preocuparse en absoluto por cuidar su popularidad a 80 y pico días de iniciado su gobierno? ¿O se puede confiar en algún proceso lento? ¿Existen todavía los procesos lentos en términos de administración en los países? Sí, efectivamente todos son procesos y es importante, y eso hace parte también, Santiago, de la maduración política. Hay que diferenciar dos cosas. No porque un presidente o una presidenta sean populares, hay democracia. Y si queremos avanzar, tenemos que entender que se acabó la época de la popularidad de presidentes que gobernaban con 80-90% de aprobación. Eso, de hecho, además puede ser peligroso. Lo hemos visto a la izquierda y a la derecha, con Chávez más bien y con Uribe. Entonces yo pensaría que hoy, cuando uno ve las democracias más consolidadas del mundo, pues en realidad es muy difícil que a los presidentes o a los gobiernos los aprueben, porque hoy hay transparencia, hoy hay control ciudadano, hoy hay empoderamiento, hoy los jóvenes tienen nuevas reivindicaciones. Es sano. A mí me parece que es un buen indicador que la gente no esté contenta con el gobierno. A mí me asustaba mucho, usted y yo debemos tener una edad parecida, en la época de Uribe, esa euforia colectiva, ese respaldo, además un respaldo muy engañoso, porque era un respaldo de élites, fue lo que le permitió a Uribe su deriva autoritaria, pasar por encima de la separación de poderes. Y lo que pues, está pasando con Boric es natural, es normal. La gente tiene una expectativa muy grande. Santiago está llena de grafitis de Boric traidor, porque la gente tiene en su imaginario una expectativa de que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Boric ha decidido favorecer, digamos, la gobernabilidad y dejar, si se quiere, en ciernes muchas de sus propuestas, por ejemplo, en el tema de pensiones, por ejemplo, en algunos de los nombramientos ha sido más conservador de lo que se pensaba, pero
Eso hace parte del juego democrático y no porque tenga una baja popularidad uno puede pensar que Chile está en crisis, no porque tenga una baja popularidad Chile está colapsando. Desde hace mucho tiempo, insisto, la política está en desprestigio y uno no le podría endilgar esa responsabilidad a un presidente de izquierda o de derecha porque usted bien lo dice, está pasando en el mundo, está pasando en estados autoritarios, veamos lo que pasa en Hong Kong, en China, veamos los chalecos amarillos en Estados Unidos, con usted hablamos un montón de lo que pasaba hace un año o dos con George Floyd en Estados Unidos. Entonces, hay una efervescencia y esa efervescencia a mí me parece positiva para la democracia. Por último, y hablando de derivas autoritarias, ¿cree usted que siga en el escenario de la guerra en Ucrania, pues de la invasión rusa a Ucrania? Yo pienso que efectivamente sí. La guerra llegó casi que a un punto muerto en el que desafortunadamente se vendió la idea de que las sanciones eran tan agresivas contra Rusia que rápidamente Rusia iba a estar como disuadida y se iba a retirar. Lo que hemos visto concretamente es que la resistencia ucraniana, si bien ha podido limitar la ofensiva rusa, pues hemos llegado a un punto casi que de equilibrio catastrófico, digámoslo así. Entonces yo pensaría que no hay salida distinta, Santiago, a la diplomacia. Me parece que también producto de esta deriva fascista, hemos visto una Europa que ha vuelto a romantizar la guerra, una Europa que sigue invirtiendo y dándole a Ucrania armas, cuando Ucrania lo que necesita es plata para la reconstrucción. Yo no creo que Rusia quiera quedarse con un pedazo de Ucrania, eso va a ser muy costoso para los rusos. Están buscando básicamente una garantía de neutralidad. No sé si la vayan a conseguir, pero me parece que desarmar la guerra solo es posible por la vía diplomática. Ya nos dimos cuenta que en la guerra fracasó Rusia. Rusia fracasó, no hay nada que hacer. Fue un error imperdonable haber lanzado esta operación por parte de Vladimir Putin y también fracasó Europa y Estados Unidos. Y me parece que en este punto, insisto, con un equilibrio catastrófico, me parece que la salida más digna para el mundo, porque acordémonos que las paradójicas en Santiago, los peores efectos no se van a sentir ni en Ucrania, ni en Europa, ni en Rusia. Los peores efectos se van a sentir o se están sintiendo en Medio Oriente y en el África subsahariana. Tenemos 45 millones de personas en el mundo que hoy corren el riesgo de hambruna por la crisis de alimentos y la inflación. Y eso es, insisto, una bomba de tiempo que ojalá europeos y estadounidenses se den cuenta y rusos obviamente y se sienten cuanto antes y desactiven la guerra. ¿Y qué pasa con los otros conflictos? Sin duda alguna, la guerra en Ucrania tiene mucho que ver y quienes hoy son dirigentes europeos no están a la altura. Lo que usted decía, Santiago, el asesinato de Shirian Bouakleh, por ejemplo, a manos de un francotirador, no causó nada en el mundo. Causó indignación en las redes sociales, pero no pasó nada. No hay ninguna investigación en curso y se sabe ya está comprobado que fue una bala disparada por la Fuerza de Defensa israelí. Cuando uno ve, por ejemplo, la guerra en Yemen, que sigue, cuando uno ve, por ejemplo, los crímenes de guerra que se cometieron en Etiopía, en la región del Tigre, y de la cual también nosotros hablamos en puntos capitales, pues uno se da cuenta que desafortunadamente pues hay que desactivar la guerra cuanto antes en Ucrania y cuanto antes volver a la estructura multipolar del mundo para que haya poderes emergentes que hagan más visibles otras tragedias y no solamente las que Europa considere como las más relevantes. Pues Mauricio, muchísimas gracias por hacer este recorrido a lo largo y ancho del Mapamundi con nosotros. Espero que hablemos otra vez pronto. Claro que sí, Santiago, así será. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo. Vamos a continuar este repaso internacional con otra invitada de lujo. Está con nosotros en Capital Político la doctora Ildiko Segedi Masak, PhD, directora de la maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Segedi Masak, bienvenida a Capital Político una vez más. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Es un honor estar con ustedes. ¿En qué va el conflicto en Ucrania? Como los números siempre nos convocan, ¿verdad? Pues hoy es el día número 100 del conflicto, pero pues si es número 100 o 90 o 120, realmente es el problema. El problema es que en este momento aparentemente está desarrollando un tipo de guerra lo que no se ve su fin. Es una guerra relativamente lenta, pero generando muchos desastres para el ejército ucranio. De todos modos, es una guerra
muchísimo más concentrada ya en la zona de Donbass, en el oriente de Ucrania, pero como todo el ejército ruso se concentra en un lado mucho más chiquito, eso resulta también para los mismos ucranianos en un tipo de guerra lo que no les facilita para nada. Eso significa que hay muchos muertos, mucha devastación, porque eso va poco a poco y casi como que no puedo tomarlo, si no puedo tomar el pueblo, lo voy a arrastrar con bombardeando. Entonces, es un tipo de guerra donde los rusos están bombardeando en una forma terrible, toda la población civil intenta huirse a donde puede y los ucranianos están como manteniendo, intentando mantener, están en una zona lo que siempre tenía muchísimo más influencia rusa. Entonces es algo supremamente difícil para ellos, son unos movimientos lentos, pero no hay una definición. Entonces, es lo que en este momento está ocurriendo y como que no se pronuncia nadie nada. Los ucranianos dicen que vamos a ganar la guerra, además para ellos la guerra es recuperar todo el país. Y los rusos, como ellos no dicen realmente lo que están haciendo, ellos lo que están diciendo es que, claro, estamos ya removiendo a los pronazis, entonces de estas regiones, lo que realmente son las regiones rebeldes, de los prorrusos, y etcétera, etcétera, sea lo que sea, tomaron una quinta parte del país. Eso sí, pero no se ve como que por dónde estaría la salida. ¿Qué pasa con el resto de gobiernos en Europa? ¿Qué pasa con la crisis energética desatada por la guerra? ¿Qué pasa con la crisis alimentaria? ¿Qué pasa con los gobiernos de la Unión Europea? Es decir, ¿cómo se remueve el mapa a partir de este conflicto? Yo no me preocupo tanto por Europa, me preocupo mucho más por África. Si en Europa, entonces pues, sube un poco el precio de pan. Pero en África eso significa que no hay pan y se muere la gente. Nosotros en Europa tenemos política común agrícola, hay producción agrícola en todos los países, nosotros no tenemos una dependencia fuerte, digamos, de las importaciones. Claro, importaciones baratas, entonces ayudan, pero en Europa nosotros tenemos que comer. Y si sube un poco el gas, el petróleo, qué sé yo, entonces claro, eso no favorece, pero en países donde, por ejemplo, en Somalia, 100% dependen del grano de Rusia y Ucrania y no está saliendo. O en Egipto, en 80% están dependiendo. Y todo el continente africano está dependiendo en 40% de su pan de estas exportaciones. Ahí digo que ahí sí que ya hay muchísimo más de lo que en el mapa tenemos que preocuparnos. No es sin razón que hoy el presidente de la Unión Africana está en Sochi, en Rusia, hablando con Putin y diciéndole que mira, acá hay un teatro, pero realmente entonces quienes están sufriendo somos nosotros en África. ¿Existe alguna salida posible a esto? ¿Existe alguna solución desde lo humanitario que se pueda hacer para sacar al África sahariana y subsahariana de esta crisis, de sacar al mundo de la inseguridad alimentaria generada por la guerra? Hay dos propuestas. Pues Putin lo que está diciendo es que por Odessa, pero sabemos, él quiere tomar Odessa. Entonces dice a los ucranianos, levántame lo que ustedes pusieron ahí de bombas, mientras tú vas quitándolo, yo no te voy matando, yo no voy atacando, es lo que les dice. Bueno, quita eso de Odessa y dice a los europeos y a los gringos, y levánteme alguno de estas sanciones. No se define todavía qué. Si todo eso ocurre, yo te voy a dejar la salida de los barcos por este lado. Y la otra propuesta, lo que tiene Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es lo que dice, y de hecho llamó a Guterres, el director general de ONU, y le dijo, mira, entonces, hable con Lituania, yo voy a dejar pasar los trenes de Ucrania, yo los dejo pasar, es como la forma más rápida para sacar los granos. Dejo pasar por Bielorrusia, pero Lituania tiene que abrir su puerto. Además,
déjame a mí también de Bielorrusia sacar un fertilizante de potasio, lo que es lo único importante, lo que Bielorrusia está vendiendo al occidente, bueno, a todo el mundo, pero no puede sacarlo. Y además, levánteme este embargo de no poder vender lo único lo que tengo para vender. Entonces, lo que dijo Guterres es que, bueno, pues yo voy a hablar con los presidentes involucrados, y Lituania lo que está diciendo que no quiere saber de eso. Claro, pues estando ahí donde está, pues claro, está súper preocupado qué va a ocurrir, y no está tan, entonces, dependiente de los granos tampoco. Entonces, ellos son muy feroces contra Rusia y contra Bielorrusia, claro, porque ellos están ahí. Ellos son los siguientes en la mapa para atacar si un día les ocurre. ¿Existe alguna salida para Biden en términos del discurso popular? Porque seguramente si Biden decidiera iniciar la Tercera Guerra Mundial, pues también repercutiría negativamente en su imagen. Entonces, ¿qué pasa ahí? En los Estados Unidos, ellos siempre viven con este temor, es una cosa generacional de la Tercera Guerra Mundial y de la bomba atómica. Entonces, yo no quiero ser mala gente para decir que ellos tienen miedo generacional de la bomba atómica, porque son ellos quienes mandaron, los únicos en el mundo, la bomba atómica cuando lo mandaron en la Segunda Guerra Mundial a Japón. Entonces, yo no quiero decir eso, pero en este imaginario colectivo de los estadounidenses, la guerra nuclear es una cosa lo que sí es presente. Que haya una tercera guerra mundial, muchos dicen que ya lo tenemos. Lo único es que todo el mundo esperaba una tercera guerra mundial diferente. Pues, ¿qué va a hacer Biden ahora? Pues, Biden viene de Asia, pero ahí trabajaba muchísimo más temas, lo que es una alianza para mitigar el tema de China. Pues, bueno, la guerra ya está ahí pendiente, pero en Ucrania, pero eso fue como esta visita también muchísimo más sobre el tema de China. Hay una gran preocupación en los Estados Unidos, que hay muchas otras frentes de conflicto para el mundo y para los Estados Unidos. Significa que es una guerra, pero la situación con China tampoco es así tan fácil. Significa que ellos mismos como que tienen que abrir otras frentes, digamos, diplomáticas, otros temarios para ir manejando lo que ya no se llama Ucrania, lo que son potencialmente mucho más importantes para lo que estamos preparando ya full, lo que son las elecciones midterm. Sabemos muy bien para estas elecciones, pues de mitad de periodo, a los estadounidenses lo que le importa es qué hay en la casa adentro. Significa que va a haber una concentración, como concentrar las energías muchísimo más en lo que está pasando en los Estados Unidos en tema inflacionaria, en tema de armas, de matanzas, en tema inflacionaria, ahí no sin razón, porque Joe Biden va a viajar entonces ahorita a Saudi Arabia, por ejemplo. Entonces, bueno, pero los Estados Unidos va a ser muchísimo más concentrándose, como que ir mostrando que en Ucrania las cosas están como medio bajo control. Pues sí, guerra alargada, como empezamos la entrevista, pero está como medio bajo control. Y adentro de eso algo muy importante, lo que pasó hace 2 días, cuando dice Biden, yo no voy a mandar unas raquetas, es ahorita el tema, lo que son capaces de pasar y atacar adentro de Rusia. Entonces Biden también está como bajando el discurso y pues y aprovechando una situación de fortalecer OTAN, no empeorar más la situación en Ucrania. Y empeorando, ¿qué significa eso? Empeorar la situación, el conflicto entre lo que es Occidente con Rusia, porque en Ucrania ya es la guerra mismísima, pues ahí sí que ¿qué puede empeorar más? Pero de pronto, entonces ahí viene esta última idea. Empeora la situación en Ucrania, porque cada día más de 100 soldados están hoy en día muriendo, lo que antes no estaba ocurriendo en Ucrania, soldados pues ucranianos, y esperando que manden municiones. Cuando dicen entonces los europeos que claro, vamos a empezar pues a enviar como un sistema área de defensa y unos droncitos, que la cosa que no sé qué, es lo que dijo Scholz hoy, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué más hizo hoy Scholz en Alemania?
subió con 2/3 de mayorías a nivel constitucional un costo de 100 billones de euros. ¿Pero en qué? En gasto militar alemán para fortalecer su propio ejército. Entonces, y cuando dicen que en los Estados Unidos, claro, vamos a mandar tal cosa, pero mientras tanto la gente está muriendo y Rusia está logrando algo, lo que es real, de un control total de una quinta parte de lo que dijimos de Ucrania, lo que es la parte oriente. Doctora Segedi Masak, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Es curioso que cuando la agenda nacional rescinde, uno decide mirar hacia afuera por fin, ¿no? Porque está uno como tan abrumado por lo colombiano que no está poniéndole atención, pero cuando mira para afuera dice, ay, ¿para qué mire? Pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que vuelva por acá. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que todos los contenidos de Capital Sonoro, que son muchos, se hacen gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos ningún tipo de financiación. Nos encantaría, obviamente, que ustedes quisieran darnos parte de sus emolumentos, pero no es necesario. Es necesario, en cambio, que por favor nos compartan, nos ayuden, nos repliquen, nos recomienden y que se peguen de los otros contenidos que nosotros tenemos en Capital Sonoro. Tenemos una parrilla de publicación en especiales, en donde tenemos muchos episodios distintos de temas muy diversos que ustedes sabemos que pueden disfrutar. Tenemos un podcast cultural llamado De Vital Importancia, con entrevistas muy interesantes y que está pendiente obviamente de los temas de actualidad cultural. Tenemos un especial acerca de los 30 años de nuestra Constitución que presentamos el año pasado, que se llama La Promesa Congelada y que ustedes pueden escuchar completico en maratón, pueden hacer binge listening. Y tenemos también podcast juvenil como Animalx. Mejor dicho, hay mucha cosa para revisar en Capital Sonoro. Muchísimas gracias y nos oímos la próxima semana. Capital Sonoro.